Lo primero que quería comentar es un modelo que realmente a nivel biológico no es exactamente así, pero es un modelo que explica o simplifica el funcionamiento del cerebro, y es que tenemos dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y lo que se suele decir, repito, es un modelo simplemente, realmente es mucho más complejo que lo que voy a dibujar o lo que voy a explicar. Lo que se suele decir es que si estamos mirando, vamos a mirar de frente, aquí tenemos el cerebro, tenemos hemisferio, aquí estamos mirando, pum, de frente, tenemos hemisferio derecho y tenemos hemisferio izquierdo, y lo que se suele decir es que el hemisferio izquierdo en este caso es el más conectado con toda la parte lógica, con toda la parte racional, con toda la parte del lenguaje, con toda la parte matemática, y es el que habitualmente está más desarrollado también en el sistema académico. Está como todo muy dirigido a trabajar ese hemisferio izquierdo. Ahora bien, luego tenemos el hemisferio derecho, que es un hemisferio que tiene que ver mucho más con los procesos de tipo emocional, con los procesos creativos, con la parte de la intuición, con la parte también de las artes plásticas, de la música, y es un hemisferio que lamentablemente está un poquito abandonado, y como hemos estado toda la vida acostumbrados a únicamente trabajar con este hemisferio, con el hemisferio izquierdo, pues nos cuesta mucho pensar en cómo ser diferentes a todas las personas que compiten por el mismo puesto, o si no montamos un negocio y nos cuesta también un montón crear un negocio que sea diferente al de la competencia. Por lo tanto, es como una llamada urgente a que desde pequeñitos tengan la oportunidad de pensar, de trabajar y de crear, especialmente con ese hemisferio derecho. Más cositas importantes, y es que, sobre todo, si me hicieran la pregunta, Miguel, ¿de qué depende fundamentalmente aprender? Porque yo quiero que mis hijos aprendan, yo quiero que mis hijos sean unos cracks y que encima se lo pasen bien y que encima disfruten, pues depende de muchas cosas, pero sobre todo el aprendizaje depende de la siguiente palabra, de la curiosidad. De hecho, con la pregunta yo también nos he generado un poquito de curiosidad y eso da como más ganas de saber, pero piensa en cuando a ti, como persona, te ha interesado algún tema concreto. Un tema que te genera curiosidad, que dices, ostras, ¿y qué hay más allá de lo que ya sé? Y te pones a buscar, y cuando buscas, disfrutas, y cuando aprendes, te diviertes, y cuando integras la información, te sientes mucho más feliz y mucho más realizado. Vuestro principal objetivo al respecto de cómo podéis hacer que vuestros hijos aprendan más rápido es cómo transmitirles la curiosidad. El cerebro aprende de esa manera, porque fijaos qué sucede. Voy a poner un ejemplo, este ejemplo lo utilizo mucho, lo utilizo en mis cursos para adultos, pero se va a entender igualmente, y es que si nosotros ahora miráramos por la ventana y de repente pasara algo tan raro, tan curioso, como que viéramos un elefante lila volando, ostras, eso tu cerebro nunca lo va a olvidar. Te acordarías siempre de ese jueves 28 de julio de 2022 que miraste por la ventana y había un elefante lila volando, porque es algo súper curioso para ti, porque se sale de lo cotidiano. Por lo tanto, nuestra obsesión como docentes, como papis, como mamis, como gente que quiere que nuestros peques aprendan más rápido es cómo yo consigo generar esa curiosidad en cada cosa que aprendo. Más cositas vinculadas, por supuesto, con la curiosidad, también la emoción. Y es muy importante que asociemos emociones intensas al proceso de aprendizaje, que a través de música, a través de, por ejemplo, voy a poner más ideas, a través de motivación, más ideas, a través también de la visión hacia el futuro. Esto lo explico. Como adultos se entiende muy fácilmente. Esto Jim Rohn lo decía así de sencillo. Un ser humano necesita pensar que su futuro va a ser mejor que el presente. Y de hecho, como adultos, cuando miramos hacia el futuro y tenemos sueños y tenemos objetivos, y esos objetivos nos gustan, pues tenemos motivación, tenemos emoción, tenemos esas ganas de hacer cosas. Pues con los peques hay que hacer lo mismo. Tenemos que cultivar esa visión, tenemos que cultivar, lo que he dicho no se dice, por cierto, tenemos que cultivar esa emoción, esa visión, esos sueños, y tenemos que alimentar los sueños. El otro día entrevisté a uno de los campeones olímpicos de waterpolo de la selección española en Atlanta 96, a Dani Ballart, y él tiene una frase que es que hagamos lo que hagamos, tenemos que preservar nuestros sueños. Y él siempre cuenta que cuando era pequeñito, su sueño era ser campeón olímpico de waterpolo. Y él lo dice, yo era el más pequeño, no llegaba a un 80, en un deporte donde son bestias pardas de 2 metros, pesaba 70 kilos cuando él ya fue adulto, frente a tíos de 100, pero él siempre conectaba con ese sueño que tenía cuando era pequeño. Entonces tenemos que también invertir nuestro cariño, nuestra ternura, nuestra energía en que los peques vayan cultivando desde bien pequeños esos sueños que tienen, que vayan cultivando, qué desean alcanzar, porque eso es lo que realmente después les va a motivar, les va a generar emoción, les va a generar curiosidad, les va a hacer que también trabajar con ese hemisferio derecho y, por lo tanto, en definitiva,
generar un mayor y mucho más intenso aprendizaje. Así que muy importante, sí, de hecho, sí, sé que estamos dando muchas ideas, pero una de las más importantes es que pongas foco en que cultiven sus sueños y en que desde pequeñitos pues tengan esa ilusión y esa visión hacia lo que quieren conseguir y lo que quieren ser, y que eso les provoque pues una intensidad emocional muy, muy, muy alta. Y luego, por último, algo que también quería destacar, punto número 6, es algo que, visto ahora en mi vida con perspectiva, sin duda es lo que a mí me ha permitido pues crecer en mi parte personal, pero especialmente también en la parte profesional, con mis negocios, con mis resultados. Y es que a mí la gente a veces me pregunta, Miguel, ¿cuál es la clave o cuáles dirías que son las pepitas de oro que te han permitido crecer? Y sin duda, en mi caso, sobre todo ha sido el hecho de que llevo muchos años, ojalá hubiese empezado antes cuando era pequeño, en trabajar mis habilidades transversales. ¿Qué son las habilidades transversales? Las habilidades transversales son ese tipo de habilidades que te van a permitir no solo ser bueno en mates, no solo ser bueno en historia, sino ser bueno comunicando. Porque la comunicación, y no me refiero a hablar delante de una cámara, la comunicación con las personas es clave. Otra habilidad transversal, la habilidad de conectar, de empatizar, de entender, de comprender. Otra habilidad transversal, la habilidad de liderar desde el ejemplo, desde la inspiración, de conseguir que la gente le siga a esa persona, no por lo que dice, sino por lo que es, porque conecta con esa parte auténtica. Entonces, ¿cómo podéis potenciar este tipo de habilidades, que no es una habilidad técnica concreta si suma mejor o si suma peor? No, obviamente eso se da por hecho, sino, wow, ¿cómo puedo hacer que esta persona hable mejor en público? ¿Cómo puedo hacer que este peque poco a poco vaya pues comprendiendo cuáles son las claves para, por ejemplo, gestionar mejor sus emociones y entender mejor las emociones de los demás, para dominar la mente, que es otra de las habilidades transversales? Para mí este tipo de habilidades son muchísimo más relevantes, mucho más importantes que las propias habilidades técnicas, que si te las repites te las acabas aprendiendo, pero esto requiere un tratamiento algo distinto.